Un saludo muy especial para todos mis hermanos que me están escuchando en algún lugar. Bendiciones grandes para ustedes. Y vamos a tratar un poquito en este tiempo, esta media hora que vamos a usar. Vamos a tratar un tema de la Escritura muy importante, por lo menos para mí, creo que para todos los que hemos aceptado creer en Jesús. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Jesús, somos seguidores, a la vez que seguidores, discípulos, porque discípulo quiere decir alumno, y estamos siempre aprendiendo, y como el alumno que se entusiasma por saber más y quiere saber más, así tenemos que ser, saber más de Él, conocerle más a Él. Estamos en el capítulo 3 de Primera de Corintios, y voy a leer una porción del capítulo 3 a partir del versículo 1 que dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto denota que la iglesia de Corinto estaba en una situación bastante infantil en cuanto a aceptar y comprender las cosas de Dios y ocuparse de las cosas de Dios. Parecía que se querían conformar con el simple aprendizaje de la Biblia, o bueno, todavía no estaba, creo, el texto bíblico andando, funcionando como la riqueza que tenemos hoy, pero sí era como que se arrimaban mucho a practicar una religión, una nueva religión. Os di a beber leche y no vianda, dice el apóstol Pablo en el versículo 2, porque aún no eran ustedes capaces, ni son capaces ahora, o sea, todavía. Porque aún son carnales, pues que habiendo entre ustedes celos, contiendas, discusiones, disensiones, bueno, no estar de acuerdo y clavarse en la diferencia, no son carnales y ustedes andan como los hombres en el espacio del alma y de la mente. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿ustedes no son carnales acaso? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han ustedes creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Acá el centro es el Señor. Yo planté, Apolos, su amigo, compañero de trabajo, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto ya es para nosotros, para que discernamos y entendamos cómo son las cosas, para que también todo se desvíe de una idolatría humana a un personaje, a una especie de ídolo que de pronto inconscientemente adoptamos en nuestra vida, ya sea un gran siervo de Dios, ya sea un eminente predicador. Dice, así que en el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino el que es Dios, que da el crecimiento. No podemos crecer por nuestra cuenta, no podemos aumentar nuestra fe por nuestra cuenta, y eso es prerrogativa divina, eso es obra de Dios en nosotros. Así que Pablo se pone acá como el que simplemente está sirviendo. Él se presentó en la empresa y lo tomaron. Vamos a hacer una comparación. Y le dieron las consignas de cómo es el trabajo. Y él está trabajando. Así es el llamado de Dios en la vida de Pablo y Apolos. Ahora lo explica. Así que ni el que planta ni el es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cuando dice una misma cosa, quiere decir, han sido tomados como personas que, pasado exámenes, han dado aprobado ese examen, lo han habilitado para que predique el Evangelio en este caso, para que trabaje para el reino de Dios. No sé cuál es tu vida, qué cargo tienes, qué haces,
a qué Dios te llamó, pero si ya lo has comprendido, acepta el circuito, acepta el círculo que el Señor ha hecho para que puedas determinar hasta dónde llega lo tuyo. Y que si el Señor te eligió para ser oído, seas un buen oído. Y si es para ser ojo, un buen ojo. Y para tener otros desempeños como miembro, no mires al otro, porque el que es nariz, sea nariz para el olfato. Cada uno debe encontrar, y a veces divagamos porque no hemos encontrado nuestra función en la iglesia. Eso hace que de pronto estemos como aislados del cuerpo, tristes, desconectados de ese lugar que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza, fíjense ustedes, si comparamos esta palabra labranza, la llevamos a el Evangelio de Juan capítulo 15, en donde comienza nomás allí diciendo el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos, los gajos de la vid, a través de los cuales van a salir los frutos. O sea, por estos gajos, los pámpanos, va a pasar la savia que viene de las raíces. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera, la que tengo la raíz. Por eso hablamos de que Jesús tiene la raíz de David. Por eso también hablamos de lo que sigue. Y dice Jesús: mi Padre la cuidará esa vid, ¿no? La limpiará, porque mi Padre es el labrador. Y acá entonces combina la obra de Dios en nuestras vidas, porque Él es el que sabe cómo tiene que ser. Y por eso dice que nos va a podar. Vamos a tener pruebas. A través de las pruebas, esto significa la poda que se hace cada año de una parra, de una vid o muchas vides. Entonces, esa poda la hace el Padre. Él tiene la tijera para podar. ¿Y por qué la poda? Para que dé más fruto todavía. Así que vamos a tomar este pasaje en cuanto a qué es la labranza del Espíritu Santo a través de la obra del Espíritu Santo, que el Padre le ha encomendado al Espíritu Santo, que en nosotros produzca esa obra. Y el Padre determina, corta, poda, porque quiere la máxima capacidad de fruto en nuestra vida. Esto es lo que a veces nos pone triste, las pruebas, las dificultades, es la poda del Padre en su labranza. Por eso dice: vosotros sois labranza de Dios. Dios es el que se encarga de ponernos las pruebas necesarias para pasar aprobados los exámenes. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Así que el otro edifica encima. Ese soy yo. Pablo ha puesto en mí, desde allá atrás, hace 2000 años, ha puesto la base. Y hoy alguien, en un momento dado, en mi caso, cuando era niño, puso el sedimento, los cimientos, y lo agrega en lo que sigue: porque nadie puede poner otro fundamento o sedimento o base que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando recibiste al Señor, lo aceptaste en tu corazón, confesaste tus pecados, naciste de nuevo y ahora eres un hijo de Dios, fue porque alguien plantó, cavó la tierra, puso los cimientos. Y ahí está, los cimientos solo se entienden a partir de la fe en Jesús. O sea que Cristo es el cimiento, el fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare,
alguno edificare. Ahí vienen las determinaciones del edificio. Pero imaginemos algo. La base de un edificio es hasta la capa aisladora. Vamos a pensar en una casa. Yo entiendo bastante de albañilería. Pensamos en una casa. Se hacen los cimientos, luego se hace la base y llegamos hasta la capa aisladora que no va a dejar pasar la humedad para arriba en la pared. ¿Y esto qué determina? Ahí te lo entregan. El Padre te ha dado a su propio Hijo. Él es el cimiento de lo que vos vas a hacer. ¿Cómo se entiende esto? Que eres un cristiano, eres un creyente y está en tus manos la responsabilidad de hacer la casa y edificar. Por lo tanto, ¿en qué consiste la edificación? Primero, en elegir qué es, con qué vas a edificar. A partir de la capa aisladora, lo que le llaman así la cerecita, dicen los albañiles. A partir de allí, ¿cuál va a ser entonces tu material? Y acá viene la exposición de los materiales. ¿Cómo es que va a terminar todo esto? La casa la vas a hacer. Ese es el tema. Todos están edificando su propia casa. Fundamento, Cristo. Yo soy cristiano y estoy edificando una casa espiritual. Muy bien. Esta casa, ¿qué materiales estoy usando? Acá habla en el versículo 12. Y si sobre este fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Todos sabremos cómo edificaste. Todos sabrán cómo edifiqué yo a partir de que un día acepté a Jesús y comenzó el Espíritu Santo una obra levantando ladrillos en todo el plano que Dios tiene. En ningún lado, por lo menos en este país, se puede levantar una casa si no se hace un plano. Hay que ir a la municipalidad, presentar el plano, un profesional que te hace los planos y luego, aprobado ese plano, recién puedes empezar a edificar. Por lo tanto, ya ves, cuando creemos en Jesús nacemos de nuevo y ahora entramos en las mansiones del reino y comenzamos a vivir en el reino de Dios, pero a la vez nos están observando. ¿Está edificando la casa fulano? ¿Con qué material lo está haciendo? Porque ya tiene los planos. El fundamento es Cristo, pero el plano lo hace el Padre. El Padre le dio a Jesús de regalo a cada uno de nosotros. Y esto es lo que Jesús cuidó. Padre, he guardado a los que me diste. Los he guardado. Y ahora nos sigue guardando a nosotros como regalo del Padre. Pero esto, como nosotros somos a la imagen de Dios, hechos a la imagen de Dios, significa que esto también hace que participemos libremente en este regalo. Cuando comprendemos quién es Jesús, le queremos regalar todo, absolutamente todo. Ya no queremos nada para nosotros. Más todavía, ya no anhelamos las cosas del mundo, ya solo anhelamos conocerle más y más a Él. ¿Te gusta esta frase? Conocerle solo a Él. ¡Qué centralización de la vida en Dios! ¡Qué gozo profundo que alimentará tu vida! Y ya no andarás cayendo en desánimos, porque te vas a levantar enseguida. ¿Por qué? Porque la misma Escritura establece que nuestra fortaleza es el gozo del Señor. Y hermano, hermana, si no te sustenta el gozo de lo que Dios te ha prometido, que es algo imposible de expresar
con un lenguaje humano, si eso no te produce el gozo, no alegría, es otra cosa la alegría. El gozo es profundo y lo produce el Espíritu Santo porque puedes descansar en que estás edificando de acuerdo al plano. ¿Averiguaste cuál es el plano de tu casa? ¿Te ha revelado el Señor el plano de tu casa? Una vez que te revela el plano de tu casa, comienza a trabajar. Ahora, el plano es en el material que elijas, porque el plano no dice qué ladrillo vas a usar, qué elemento vas a usar. Acá directamente el apóstol Pablo nos aclara que la edificación sobre el fundamento que es Cristo tiene materiales específicos. Y dice, versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, tres, que son los más importantes, preciosos. Lo otro va para abajo, madera, heno, hojarasca. Cada uno hace su casita como quiere, es cristiano como quiere. Cumple. El cristiano, el creyente, ya dejó el cumplimiento, no cumple nada, solamente cumple años. Hay otros que cumplen, por ahí se puede encontrar dibujos que dicen fulano cumple, más en tiempo político. Pero nosotros no cumplimos nada. Nosotros llevamos adelante con el material elegido que a veces es muy costoso, pero no queremos cambiar el material. Acá habla del oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Fíjense ustedes. Ahora, ¿qué pasa con los tres últimos? Los tres materiales últimos. La madera, el heno y la hojarasca. Dice, si la obra de alguno, el 14. O me salté también. El 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Muy bien, todos conoceremos cómo edificó el otro. Veremos la casa del vecino en la iglesia. Veremos qué casa hizo el hermano o la hermana tal. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Le prenderán fuego a nuestra casa. Y la obra de cada uno, cual sea esa obra, el fuego la probará. ¡Qué bárbaro! El fuego la probará. Todo será pasado por fuego. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó sobre los cimientos, encima de la capa aisladora, recibirá recompensa. Así que para los de la edificación de madera, heno y hojarasca, no habrá recompensa porque se va a quemar todo. Pero aquellos que hayamos edificado en oro, plata y piedras preciosas, habrá recompensa. Yo quiero esa recompensa, hermano. Por eso me cuido del mundo, me cuido de la vanidad del mundo. Todos mis pensamientos son tomados cautivos y llevados a los pies de Cristo. Esto hace que esté guardado. Y he elegido edificar en oro. ¿Qué tal? Es carísimo el oro. El oro es tenido desde la historia de la humanidad como el metal más precioso. Quien tiene oro tiene todo en esta vida. Y edificar en oro tiene un sentido y un significado tremendo. El oro directamente está relacionado con la divinidad. El oro está relacionado con lo máximo en esta tierra y como símbolo es el poder de Dios, la santidad de Dios y aquello que el fuego no consume. Bien, te cuento algo que me pasó hace muchos años. Yo tenía solo 16, 17 años y tuve la oportunidad de radicarme solo, sin familia, en una
en la provincia de Buenos Aires, Coronel Pringles, a pocos, no me acuerdo cuántos kilómetros de Bahía Blanca, pero era la próxima ciudad, Bahía Blanca. Coronel Pringles. Allí había un señor en esa ciudad que tenía una fábrica de joyas. Se llamaba León Bertaco, para darte más datos. Este señor me recibió a mí como un seminarista católico en aquellos años y yo me puso a trabajar en su fábrica. Así que aprendí a engarzar piedras preciosas en las medallas. Medallas de plata, medallas de oro. Era un trabajo muy delicado. Aprendí también a cortar con la sierrita especial lo que era el calado del oro y de la plata. También aprendí a valorar lo que me ponían delante, que era la cajita de piedras preciosas que iba a llevar ese medallón. Piedras preciosas que valían mucho dinero. Yo lo miraba al hombre que me atendía con tanta deferencia, que era el dueño, y yo decía, ¿cómo confía en mí este hombre? Pero no solamente eso. Me recuerdo que por ahí yo me levantaba cuando se daba que terminaban las planchas pasadas por la máquina que hacía planchas, láminas de oro al espesor de las medallas, y luego se estampaban y se cortaban con sierrita especial. A mí me gustaba ir hasta el lugar donde estaba la fragua, que era una especie de pieza especial. Allí entonces estaba la fragua y con una manija se daba lugar a el ventilar el carbón de piedra que estaba colocado allí. El crisol donde se derrite el oro estaba puesto y se ponía dentro del crisol una barra de oro. La barra de oro tenía el formato, ¿vieron esos budines para las fiestas? Nada más que tendría unos 30 centímetros y 12 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho. Se metía en el crisol y se le empezaba a dar fuelle, viento al carbón de piedra, no carbón de hacer asado, carbón de piedra. Eso producía un calor tremendo, se derretía el oro y yo más de una vez vi cómo el oro se movía adentro porque ya estaba listo para ser volcado. Y era como que en cada movimiento en la superficie salía como luz, una luz dorada. Y yo decía, esto es oro, qué tremendo, esto es oro. Se lo volcaba sobre bandejas especiales y luego iba a la laminadora de rodillos metálicos y allí entonces se hacían las planchas para el estampado, que era un balancín que bajaba con el molde de la medalla, o sea, aquello que se había diseñado, y luego salían los redondeles de oro que había que modelar, poner las piedras y pulir. Esta impresión me quedó a los 17 años. ¡Qué tremendo! Y el valor del oro. ¡Qué tremendo eso que es pasado por fuego para poder hacer la plancha! Era un bodoque, era una barra de oro. Pero luego quedaba una lámina y esa lámina se usaba para hacer las joyas que se vendían, combinadas con piedras preciosas. Bien, la edificación en oro es como la plasmamos ahora en la vida del cristiano. Descubre su llamamiento. Yo tengo un llamamiento a conocer la presencia de Dios, a conocer ese oro. Yo debo sentir y quiero ver cómo brilla ese oro. Pero el oro está dentro mío y Él lo va a poner en el crisol. Y ese oro será entonces el material de mi edificación. Con la plata lo mismo. El mismo formato para hacer con la plata lo que Dios quiere. El metal me refiero. Luego las piedras preciosas. 3 tipos de edificios. Acá tienes. Hoy te traigo un testimonio, te lo quiero mostrar. Esto es piedra preciosa, cuarzo. Esto es cuarzo. ¿Sabes qué? Vivimos en Misiones y en uno de los viajes que fuimos a Cataratas hace ya muchos años con mi esposa y algunos amigos, hermanos,
Nos invitaron desde la Ruta 12 en Wanda, que es la ciudad que es de las minas de piedras preciosas. Nos invitaron a conocer la mina y nos invitaban también a comprar. Ellos tenían la exposición sobre la ruta. Aceptamos y fuimos. Y en el camino, decía 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, mina, no sé cuánto, con el nombre de la mina. De manera que fuimos y en el transcurso del camino, me acuerdo que doblamos la calle de tierra, por supuesto, todo campo. Había chicos que vendían por poca plata. Vendían lo que ellos juntaban de la tierra arada, de los movimientos de tierra, de las barrancas. Juntaban piedra preciosa pero tosca. Acá tienes la muestra. Esto es cuarzo. Yo me acuerdo haberlo comprado allí, porque es piedra preciosa. Qué lindo, ¿no? La imagen de cómo brilla. Ahora, también vi la otra parte. Cuando llegamos a la mina y conocimos la mina, resulta que me encuentro con una hilera de tachos de 200 litros. Te lo explico para que puedas entenderlo. Tenían eje y estaban asentados en un pie como si fuera un caballete de un lado y otro del otro. Giraba porque había en la punta del eje, en el lado de afuera, había un engranaje, un motor, una correa, una polea. Esto hacía que apretabas un botón y comenzaba a girar el tambor. ¿Qué había adentro? Estas piedras toscas, brutas, que eran sacadas de la gema donde ellos hacían excavaciones y pudimos conocer cómo son las gemas. Son las paredes de las cuevas. Ahí están en esas paredes abiertas las piedras preciosas cortadas por la mitad. Esto para mostrar a los turistas. Esto ellos lo ponen en tambores y pasan horas y días dando vuelta, chocándose unas con otras. Esta es la imagen de la iglesia del Señor. Yo miraba tantos tambores dando vuelta y girando continuamente y haciendo ruidos. Los ruidos de esos tambores más o menos son como los que yo escucho, los ruidos del tambor de una iglesia. Una iglesia es un tambor tremendo donde están las piedras preciosas. Y estas piedras chocando unas con otras, cayéndose unas con otras, hacen el ruido de la crítica, de los celos que se van eliminando. Van siendo pulidos. Así está el Señor en su propósito con tu vida. Pulirte y prepararte. Esto es edificar con piedras preciosas. Con plata es la salvación. La plata es aquello que significa ya no el oro como la divinidad, sino la gran obra en la iglesia. Los evangelistas, los pastores, como obra externa, para dar el testimonio al mundo, darle el mensaje de salvación. Eso es lo que significa la plata. Ahora te digo, ¿en qué estás edificando? Porque si estás edificando en heno, madera o paja, como dice acá, entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, eso te toca a ti. Recibirá recompensa. Yo quiero esa recompensa. Si la obra de alguno se quemare, porque edificó en madera, heno y hojarasca, él sufrirá pérdida, quedará sin casa. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y esto qué significa? Que Dios empeñó su palabra para sacarte a ti. Así que no vas a ir al infierno, hermano, porque has creído en Jesús. Y Él te ha salvado y te ha dado vida eterna. Siempre la tendrás. Vida eterna. Pero no tendrás recompensa. Porque no edificaste ni en oro, ni en piedras preciosas, ni en plata. Tu casita de madera, tu casita de heno o de hojarasca se quemó con el fuego del juicio sobre la iglesia. La iglesia tendrá juicio. Por lo tanto, te
Animo en esta noche a que tomes una decisión como cristiano, como creyente, y resuelvas dar una respuesta al Señor en dedicarte y entregarte para edificar todos los días un poquito más de oro que buscar la presencia del Señor, un poquito más de plata para darle a otro el mensaje de salvación y dejarte pulir por el Espíritu Santo como piedra preciosa. Esta no está pulida, pero el Señor te ha llamado para que por medio de las pruebas sea pulido tu corazón, tu mente y todo tu ser, para que seas perfeccionado a su imagen, a su semejanza, como dice el apóstol Pablo. Que el Señor te bendiga esta noche.